África, la cuna de la humanidad. Ha pasado por una larga historia de colonización, esclavismo y discriminación. En medio de la pobreza y los ataques del neocolonialismo europeo, los africanos siguen luchando por la soberanía y la justicia. Conozcamos de cerca esta historia en Miradas desde el Sur. Bienvenidos, usuarios y usuarias, a su programa Miradas desde el Sur, por ANTV, tu canal al Parlamento. El mundo se estremece con un nuevo conflicto. Una nueva confrontación armada emerge en el horizonte y pareciera acabar con la paz, en esta oportunidad en el continente africano. En el día de hoy vamos a ver qué pasa en África por Miradas del Sur. Vayamos al análisis. África, lamentablemente, desde hace muchos años, siglos, ha sufrido la impronta del colonialismo europeo. Recordemos cuando el otrora Imperio Romano inició sus guerras contra Cartago, lo que se llamó las guerras púnicas, pero más recientemente también a propósito de lo que los pensadores eurocéntricos llamaron el descubrimiento de América, recordemos cómo muchos pueblos del África fueron sometidos y muchos de los pobladores originarios de aquel continente fueron traídos a esta parte del mundo, a América, en condiciones de esclavos para vigorizar, para fortalecer la economía que requerían las grandes potencias europeas. Posteriormente, ya en el siglo XIX, en 1885, sin la presencia de ningún país del África, se realizó la llamada Conferencia de Berlín, un espacio para discutir, para normar, para regular el colonialismo en aquellas latitudes. De forma que las principales potencias europeas, incluido además los Estados Unidos, que fueron convocados para legitimar aquel horrendo crimen, entre esas potencias, sin consultar a ningún gobierno, sin consultar a ningún pueblo del África, se dieron a la tarea de repartirse los territorios del continente africano. Por ello hoy, cuando observamos un mapa del África, podemos ver esas líneas rectas que hoy de alguna forma delimitan la frontera de manera mecánica, de manera rígida. Y esto no es otra cosa que en virtud de los grandes intereses geoestratégicos que ayer tuvieron las potencias europeas y que hoy tienen las principales potencias imperialistas que tratan de adueñarse de África, de sus recursos naturales y por supuesto imponen el saqueo sistemático de sus riquezas. A propósito de eso, debemos recordar que las políticas coloniales en África han dejado toda una estela de esclavitud, saqueo, muerte, destrucción. Un ejemplo de ello debemos recordar los llamados museos humanos, donde desde África fueron llevados hasta Europa muchos pobladores del África que fueron mostrados como, digamos, trofeos de guerra, como ejemplo de lo que se estaba haciendo en el África. Sobre esto hay suficiente documentación, tenemos videos, tenemos material historiográfico que da cuenta de los crímenes que se cometieron contra las poblaciones aborígenes del África. En tal sentido, debemos ver cómo todo el siglo XIX hasta la segunda posguerra, es decir, hasta luego de culminada la Segunda Guerra Mundial, la impronta del colonialismo europeo, estadounidense, estuvo presente allí en el África. Observamos cómo, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, se viene dando todo un proceso de luchas anticoloniales. Una de ellas, la más, digamos, recogida en la industria cinematográfica, la lucha por la liberación de Argelia. En el marco de eso, luego que se configuró la Organización de Naciones Unidas, la descolonización del África, gracias a las nobles luchas de los pueblos de ese continente, pasó a ser un tema de debate allí en la Organización de Naciones Unidas. Pero el imperialismo trató de evitar la emancipación plena de este continente. Utilizó un sinnúmero de artimañas para mantener la colonización de estas latitudes, de estos pueblos. Y hoy África lamentablemente tiene una secuela
de problemas económicos, sociales, de problemas en materia de seguridad alimentaria, de problemas en materia de energía, cuando precisamente el África suministra minerales que sirven precisamente para dotar de energía a las principales potencias europeas, entre ellas a Francia. Veamos, por ejemplo, acá en estas imágenes, lo que es el tema del agua potable. De cada 100 personas que hoy tienen problemas con el acceso a los recursos, particularmente al agua potable, la mitad de ellas se encuentra en el continente africano, según la Organización de Naciones Unidas. Decíamos en la primera emisión de Mirada desde el Sur, comentábamos cómo lamentablemente se proyecta por parte de la Organización de Naciones Unidas el desplazamiento humano de 700 millones de seres humanos que van desde ese continente hacia otras latitudes como consecuencia de la falta de agua potable. Esa proyección se remonta hasta el año 2030. De manera que hoy África sufre además un importante flagelo como por ejemplo la inseguridad alimentaria. A propósito de ello, la FAO nos ha indicado que más de 20% de su población padece hambre. Esto asciende a una cifra de 278 millones de seres humanos que lamentablemente en el África padecen el flagelo de la inseguridad alimentaria. Pero para analizar el contexto económico, social y político de lo que hoy ocurre en África y particularmente en Níger, para saber en otras palabras qué pasa en África, vayamos a un breve corte y volvemos con Mirada desde el Sur por ANTV, tu canal al Parlamento. Hoy estamos trabajando el tema de Níger. Allí, en torno a ese país, se teje una nueva guerra. Pero para ello debemos saber qué pasa en África. En ese sentido, nosotros hemos traído para el análisis algunas cifras de la Organización de Naciones Unidas. Por ejemplo, de las 46 economías designadas por la ONU, con menos desarrollo, 33 lamentablemente pertenecen al continente africano. Junto a esto, tenemos que hoy, lamentablemente, el continente africano, el 30% de su Producto Interno Bruto está condenado para cancelar la deuda externa impuesta por los países de Occidente, es decir, por las grandes potencias imperialistas del mundo. Hoy, cuando ya ha ocurrido un proceso de descolonización, debemos recordar que junto a los asesinatos, a los magnicidios, las guerras, magnicidios y golpes de Estado como el que sufrió Thomas Sankara, Patrice Lumumba, situaciones como el apartheid, la invasión a Somalia, solamente por comentar algunos de los casos más emblemáticos del neocolonialismo que sufre África. Hoy junto a eso podemos decir que 14 países tienen hipotecada su economía con el franco CFA y el Banco Central Europeo. Esto indica cómo lamentablemente algunos países del África han perdido su soberanía en materia monetaria y por lo tanto su independencia económica. Níger, uno de los países más desiguales del planeta, uno de los países que lamentablemente tiene la tasa de pobreza más alta, y recordemos que según el Banco Mundial la tasa de pobreza, como la podemos ver acá, asciende a 50.6%. Es decir, Níger sufre un índice de desarrollo humano, como nos lo ha dicho la ONU, que lo coloca lamentablemente en el puesto 189 en el mundo de hoy. Pero Níger es un país muy rico. Níger, al igual que otros países del África, posee recursos de naturaleza estratégica, como por ejemplo en el caso de Níger, el uranio, que sirve para que se suministre energía eléctrica a Francia, pero lamentablemente Níger no cuenta con fluido eléctrico para todos los nigerianos. Hoy, cuando se ha dado una situación política convulsa como consecuencia de una nueva junta militar que hoy tiene el poder en Níger, hemos observado cómo las potencias europeas han venido condenando
la decisión que han tomado el pueblo nigeriano y que hoy se ha volcado a las calles frente a una nueva amenaza de intervención militar, amenaza que cuenta lamentablemente con gobiernos títeres como por ejemplo el gobierno de Nigeria, que ha pedido ante su Senado participar de la intervención militar que se viene preparando contra Níger, pero que afortunadamente en el Senado ha sido rechazada la propuesta del presidente de ese país. Hoy Níger lamentablemente se encuentra entonces sometido a una nueva amenaza de intervención extranjera. Afortunadamente, por otra parte, tenemos que Níger cuenta con el apoyo de Mali, de Burkina Faso, ha tenido también el apoyo de otros países como Guinea, Mauritania, que han venido planteando su condena frente al intento de intervención militar que se viene preparando bajo los auspicios tanto del gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de Francia. En ese sentido, ha dicho el gobierno de Mali, ha dicho el gobierno de Burkina Faso que van a entrar en una alianza militar con Níger, y esa alianza militar va a desencadenar indudablemente mejores condiciones para la seguridad y defensa de Níger, pero también genera las condiciones para una nueva confrontación armada. De forma que la guerra hoy pareciera ser, digamos, algo probable o bastante probable, pudiéramos decir, y esto nos llama a la preocupación porque detrás de este conflicto, detrás de esta confrontación armada que se avecina, están los intereses de las grandes potencias. Por ejemplo, hoy Francia tiene una base militar en Níger y el gobierno de Níger ha pedido que esa base militar se retire, pero el gobierno de Emmanuel Macron ha dicho que no se va a retirar porque no reconoce al nuevo gobierno de Níger. Por otro lado, el continente africano, sus 54 naciones, han acudido hace escasas 2 semanas a la cumbre entre Rusia y África. Allí se han discutido temas de actualidad, temas muy importantes como por ejemplo la cooperación en materia alimentaria, pero también mecanismos de alianza militar. Por otra parte, China tiene en este momento una alianza comercial, económica y financiera con la mayor parte de los gobiernos de África. En ese sentido, en los últimos 14 años, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, África tiene como principal socio comercial a China, de manera que hoy las inversiones de China vienen creciendo y tienen alto impacto en materia de desarrollo de vías de comunicación, en materia de carretera y también en una red de puertos que se vincula a su vez con el megaproyecto chino de la ruta y la franja de la seda. Por otra parte, agregando a lo que ya fue el paquete de acuerdos que hemos visto que se ha trabajado allí por parte de la Federación de Rusia y África en la cumbre de San Petersburgo, podemos también añadir junto a eso que el grupo Wagner tiene presencia en varios países del África, como por ejemplo Cabo Verde, la República Centroafricana, Sudán, Mali, Burkina Faso, Libia, entre otros países. De forma que hoy el África se encuentra sumergido en una gran disputa geopolítica. Lo que estamos viendo que viene aconteciendo en Níger, esa guerra que están fraguando las grandes potencias occidentales, no tiene otro interés sino 2 grandes objetivos. Por una parte, tener el control de los recursos naturales de Níger y también de toda África, y en segundo lugar, arrebatar este territorio para que otras potencias no puedan establecer relaciones soberanas con respeto a la autodeterminación de los pueblos del África, como son las relaciones que ha tenido la República Popular de China y también, por supuesto, la Federación de Rusia, y en consecuencia tratar de imponer los intereses geoestratégicos tanto de la Casa Blanca como de Bruselas. En el próximo segmento vamos a analizar un poco lo que es el futuro de África, lo que hizo en el pasado reciente, quiero decir, en el siglo XX, en su segunda mitad, la Revolución Cubana por los hermanos pueblos del África, las propuestas del comandante Chávez, y por supuesto vamos a tratar de aproximarnos a algunos escenarios que nos permitan indicar qué pasará en África. Vamos a ir un corte y luego volvemos con Mirada del Sur por ANTV,
tu canal al Parlamento. Decíamos hace algunos minutos en el segmento anterior que África ha vivido un conjunto de agresiones por parte de los diferentes imperios coloniales y luego, por supuesto, las potencias imperialistas ya en el siglo XX hasta el siglo XXI. En ese sentido, para evaluar un poco qué pasa en África, cuáles son las perspectivas, cómo podría ser el futuro del África, primero debemos decir que hoy se trama una nueva invasión, una nueva agresión patrocinada por el imperialismo francés, por el imperialismo estadounidense, se viene orquestando, utilizando para ello a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Estamos hablando de gobiernos como Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, entre otros países que lamentablemente se arrodillan ante los designios de Washington y Bruselas. Al mismo tiempo, hemos dicho también que Níger no está solo, cuenta con la solidaridad de diferentes pueblos del África, pero también la solidaridad desde otras latitudes del mundo. Y a propósito del futuro del África, de las tareas del presente, de lo que debemos hacer desde otras latitudes, desde nuestra América recordamos el ejemplo de la Revolución Cubana, la solidaridad militante, aquella solidaridad que nos enseñó Bolívar, que nos enseñó Martí y muchos otros próceres de la independencia americana y que se materializó precisamente allí en los años 60, cuando, por ejemplo, el comandante Ernesto Guevara de la Serna, a la cabeza de un contingente de hombres y mujeres, fue al África a luchar por la emancipación de estos pueblos. O también en el marco de lo que fue la Guerra Civil de Angola, la participación de los cubanos y particularmente la heroica batalla de Cuito Canavales, donde gracias a ella separó las fuerzas de Sudáfrica, las fuerzas del apartheid que intentaban someter a los pueblos e imponer un modelo de segregación que lamentablemente mantuviera la opresión de los pueblos del África. Hoy, ya en el siglo XXI, quiero decir, el presidente Chávez nos planteó la necesidad de la unidad sur-sur. En otras palabras, las lecciones que nos han dado los gigantes de nuestra América es la lección del internacionalismo, de la solidaridad militante. Por ello, desde Miradas del Sur, planteamos para el debate, para la discusión, para el intercambio de ideas a propósito de mantener la paz, de evitar un nuevo hecho que conduzca a un derramamiento de sangre. ¿Por qué no debatir este tema en la CELAC? ¿Por qué desde la CELAC no ir a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a discutir los problemas estructurales que han generado esta situación que amenaza con desbordar la paz para luego, o para caotizar, mejor dicho, a África y convertirla en el teatro de una confrontación geopolítica que para nada ayudará a los pueblos del África? Sin duda, frente al imperialismo, los pueblos del África deben tejer sus alianzas, pero al mismo tiempo, todos sabemos que cualquier guerra puede desencadenar hechos dolorosos que van a terminar perjudicando a los pueblos del África principalmente, y por qué no pensar que esto contribuya a un desenlace mucho mayor en el marco de lo que ya se ha venido discutiendo, una tercera guerra mundial. Por ello, creemos que es importantísima la solidaridad. Repetimos, acciones concretas destinadas a la denuncia, a una gran campaña en términos de opinión pública que ayuda a desnudar los verdaderos intereses geopolíticos de las potencias occidentales que hoy están en África hablando de democracia, de libertad, de autodeterminación, de soberanía, pero que al mismo tiempo imponen sus fuerzas militares a los pueblos de aquellas latitudes. Por ello también decimos, ¿por qué no pensar desde el Foro de Sao Paulo en una gran campaña para sensibilizar a la opinión pública? ¿Por qué no pensar desde el Grupo de Puebla en un espacio para debatir esta situación? Porque lamentablemente lo que hoy ocurre en África
puede ser un doloroso precedente para los pueblos del mundo. Recordemos que en Miradas del Sur hemos sostenido la importancia de lo que hoy ocurre en América Latina y el Caribe. Pueblos como Nicaragua, Cuba, Venezuela sufren bloqueo, sufren diferentes amenazas, sufren inclusive amenazas de intervención militar como la que enfrentó Venezuela durante la administración de Donald Trump. En otras palabras, así como mecanismos de integración en el África han venido siendo, digamos, atacados, divididos, se ha hecho un gran esfuerzo desde la diplomacia europea para evitar que se mantengan unidos y en consecuencia poder imponer la agenda de Bruselas. Lo mismo hemos visto que tratan de hacer con la CELAC. Lo propio han hecho en América del Sur y lo han hecho en el Caribe y en otras latitudes en función no solamente de acabar con la revolución venezolana, de acabar con la revolución cubana, sino también de posicionar al Comando Sur en la región y con ello la política de la Casa Blanca. Entonces, hoy, ¿qué pasa en África? Bueno, sencillamente se está orquestando una nueva intervención militar para tratar de utilizar este territorio en el marco de una confrontación geopolítica donde lo que pasa en Níger está vinculado también, por supuesto, a la agenda de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, está vinculado a los intereses de la Unión Europea, está vinculado a las transnacionales de la guerra, que por cierto viven de este negocio y son las industrias de origen estadounidense las que se benefician del mercado de armas y también de la exportación de servicios militares, mientras que otros pueblos del mundo lamentablemente llevan la peor parte de los conflictos armados. Hoy el mundo debe unirse en función de un clamor por la vida, de un clamor por la paz, de un clamor para que cese la injerencia extranjera. Por ello, si bien es cierto que la solidaridad es fundamental, la acción será determinante. Si hoy este tema no se discute, mañana tendremos lamentablemente que afrontar una nueva tragedia. Y no han sido pocas, por cierto, las que han sufrido los pueblos del mundo y menos aún el continente africano. Por ello, llegando ya al final de Miradas del Sur, debemos convocar entonces, en consecuencia, a la defensa de la paz, de la autodeterminación de los pueblos y de la vida. Desde acá nuestro modesto mensaje de unidad al continente africano, de solidaridad desde América Latina y el Caribe y por supuesto una convocatoria en defensa de la vida. Así, usuarios y usuarias de Miradas del Sur, culminamos en el día de hoy con este programa y los invitamos a que en el próximo jueves a la misma hora, a las 8 de la noche, nos sintonicen en una nueva emisión de Miradas del Sur por ANTV, tu canal al Parlamento.